La tarde del miércoles 15 de marzo, en sesión especial, la Cámara analizó el avance y cumplimiento del cronograma original del proceso constituyente implementado por el Gobierno. Para ello contó con la intervención del ministro del Interior, Mario Fernández. Esta sesión tiene por objeto analizar el avance y cumplimiento del cronograma original del proceso constituyente implementado por el Gobierno, cierre comillas. Han sido invitados el señor Ministro Secretario General de la Presidencia, el señor Ministro del Interior y la Ministra Secretaria General de Gobierno. Se ha excusado la Ministra Secretaria General de Gobierno. Si quiere que apliquemos el reglamento, tenga en principio una conducta adecuada, diputado. Y eso significa pedir la palabra. Y esto incluso creo que es anterior al reglamento. Es de una mínima norma de conducta. En el tiempo previo intervendrá el diputado señor Leonardo Soto, que entiendo que compartirá el tiempo previo con la diputada Maya Fernández. Ustedes vean el tiempo de uno y otro, por favor. Diputado Soto, le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. La sesión especial convocada para hoy tiene por objetivo fundamental, como usted bien lo ha dicho, analizar el avance y cumplimiento del cronograma del proceso constituyente implementado por este Gobierno. Y tiene el patrocinio de los y las diputadas del Partido Socialista, quienes queremos, a través de estos actos públicos y concretos, como este, reforzar nuestro compromiso y dar respaldo a la construcción de una nueva Constitución política, en cuya discusión, por primera vez en la historia de Chile, el pueblo realmente participe con derecho a voz y a voto. Esperamos, por supuesto, con expectativa que al término de esta sesión el ministro del Interior, que hoy día está presidiendo este hemiciclo, pueda informarnos con detalle de cada uno de los aspectos y el itinerario a recorrer este año. Pero esta demanda por una nueva Constitución, señor presidente, no es una ocurrencia antojadiza. Fueron los propios chilenos y chilenas quienes expresaron su voluntad de tenerla. Al refrendar el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, programa respaldado por una amplísima votación popular. Que nadie lo olvide, dentro de la propuesta de transformaciones estructurales que el Gobierno se comprometió a implementar, la más importante de ellas justamente fue construir con la ciudadanía una nueva Carta Fundamental. El balance de estos meses nos muestra que pese a las innumerables piedras y obstáculos en el camino que sectores conservadores han puesto, el proceso constituyente sigue avanzando, se sigue cumpliendo etapa tras etapa, con algún retraso, pero sin pausa ni descanso. La promesa programática... A ver, un minuto, diputado Soto, por su intermedio. Le recuerdo a los colegas que estamos en una sesión especial a propósito del tema constituyente. Está interviniendo quien solicitó, obviamente, la comisión a nombre de la bancada del Partido Socialista. Así que todas aquellas conversaciones, por relevantes o importantes que sean, por favor, se realicen afuera del hemiciclo. Continúe, diputado Soto, por favor. La promesa programática, presidente, de construir juntos una nueva Constitución moderna que recoja principios verdaderamente democráticos debe ser cumplida. Por cierto que ha sido una tarea difícil, siempre lo ha sido en la historia constitucional chilena y ahora no ha sido la excepción. Cada vez que se ha realizado un esfuerzo por generar un pacto social nuevo refrendado como Carta Fundamental, mediante un proceso inclusivo participativo, este termina amagado y boicoteado por los intereses y privilegios de las élites políticas y económicas. El mismo sector que hoy día se expresa en quienes buscan mantener a toda costa la Constitución de 1980. Que no se llame error y que se reconozca esto de una vez por todas. Nuestros principales textos constitucionales fueron fruto de la imposición de un determinado sector contra la grandes mayorías, siendo la del 80 el símbolo de las constituciones carentes de legitimidad social. Señor presidente, en este contexto, la bancada socialista reafirma día a día su más completo apoyo y respaldo a este proceso constituyente. Y saludo la participación que hemos tenido en el debate de forma y de fondo, con propuestas constitucionales, seminarios y artículos, y por supuesto participando activamente en la etapa de encuentros locales autoconvocados a nivel comunal, regional y nacional. Y hoy día, en que se va a comenzar a debatir sobre el mecanismo constituyente, o sea, a través de qué procedimiento se va a elaborar la nueva Constitución, dejo constancia de que gran parte de nuestra bancada ha tenido y tiene una postura clara, precisa y coherente con los principios y resoluciones del Partido Socialista. Responsable y fundamentadamente, nuestro partido ha postulado que el mejor procedimiento a través del cual se debe encauzar este debate estará dado por la convocatoria a una asamblea constituyente.
Este es un mecanismo que la historia y la experiencia comparada demuestra que asegura un diálogo amplio, directo y democrático para elaborar una Carta Fundamental, que constituye además el medio más transparente, democrático y participativo, tal y como esperan, requieren y exigen los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. No ocultamos, señor presidente, el desafío que nos espera como sociedad, y especialmente a quienes estamos investidos de la potestad y responsabilidad de representar los intereses de la nación. Quienes somos depositarios de un mandato popular tenemos la responsabilidad, pero también tenemos la oportunidad de legislar para los cambios tan socialmente deseados, largamente esperados y hoy día al fin plasmados en las bases institucionales del proceso constituyente que se entregarán próximamente, construidos a través de un inédito y exitoso proceso de participación ciudadana. El pueblo chileno, a través de los encuentros ciudadanos autoconvocados el año pasado, a través de multitudinarias marchas contra la AFP, o por la protección de la naturaleza, o por la reconstitución de un Estado social de derecho, han dicho basta ya. Basta de una Constitución impuesta por la fuerza y basta de un modelo económico reproductor de desigualdad y depredador de nuestras riquezas naturales, el cual simplemente no recoge las aspiraciones ciudadanas de mayor justicia y aspiración social. Y ese grito ciudadano, señor presidente, que se escucha en estas movilizaciones, es la indignación social hacia nuestras instituciones políticas y que semanalmente nos muestran todas las encuestas de opinión y se comprueba también en el sentido común de cada conversación, debe ser escuchado, debe ser atendido y debe ser encauzado precisamente en este proceso constituyente. Y los que se niegan a ello, que hacen oídos sordos y se niegan a esta realidad, digan de cara al pueblo que quieren petrificar por 100 y quizás 1000 años un sistema nacido y creado y concebido por un minúsculo grupo de personas, designado por un dictador y que no han impuesto e imponen sus particulares visiones sobre cómo debemos vivir durante ya eternos 37 años. Basta, señor presidente, de discursos que con engaño y ocultando estos intereses solo ofenden a la inteligencia de todos los chilenos y chilenas. ¿Seguirá esta derecha acusando sesgo e intervención maliciosa del gobierno en el proceso constituyente cuando los propios observadores afines a su sector acreditaron la absoluta transparencia con que se ha desarrollado? ¿Seguirán diciendo que cambiar la Constitución no le interesa a nadie cuando en la fecha han participado más de 200.000 chilenos y chilenas que buscan y ansían tener una Constitución democrática para Chile? Basta mentiras que reconozcan que quieren una Constitución en la cual solo se protegen las prebendas de unos pocos, mientras los derechos sociales, económicos, políticos, sociales y culturales son solo declaraciones de buenas intenciones. Hoy es año de elecciones y la ciudadanía será testigo de este debate y de las posturas de los actores políticos. Yo los emplazo a que seamos coherentes, a que hagan la campaña con lo que respalda, que se citen si quieren la famosa frase de Jaime Guzmán y nos expliquen cómo se frenan los cambios sociales, porque la cancha es estrecha y el margen de alternativa es lo suficientemente reducido. Seguramente nada de esto harán, pero la gente sabrá distinguir entre quienes hablan por la justicia, la igualdad y la solidaridad y quienes hablan desde la arbitrariedad por la mantención de los privilegios y un Estado carente y maniatado para resolver los problemas de los chilenos. Señor presidente, el proceso constituyente abierto a la ciudadanía en octubre del 2015 ya ha comenzado y nada podrá detenerlo. En nuestras manos está el construir un nuevo pacto social que transforme a Chile en una tierra de confianza y real fraternidad, de encuentro y colaboración en base al respeto de los derechos de todas y todos. Una nueva Constitución donde la voluntad soberana del pueblo sea la base común y el orgullo de nuestra convivencia. Así que comencemos, señor presidente, señor ministro, a hacer la realidad. He dicho y vamos por la C. Muchas gracias. Gracias, diputado Leonardo Soto. Continuando con las intervenciones de la cuestión previa, le damos la palabra a la diputada Maya Fernández. Muchas gracias. Primero quisiera saludar a quienes nos visitan hoy, a los movimientos y organizaciones, a los ministros que nos acompañan, agradecer su presencia. En octubre del 2015, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, presentó al país el proceso constituyente, proceso abierto a la ciudadanía, como propuesta de cambio constitucional, como política de Estado, respetuoso de la institucionalidad vigente, que incorpora a los ciudadanos y ciudadanas como protagonistas fundamentales. Este proceso se ha caracterizado por ser abierto a la ciudadanía, donde los ciudadanos han participado e incidido en la discusión constitucional
por medio de los diferentes espacios de participación contemplados para ello. Se convocó a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, movimientos, partidos políticos, al mundo académico y cultural a debatir sobre los diversos aspectos constitucionales. En un espacio de diálogo donde las personas llegaron a conclusiones de manera colaborativa, generando acuerdos desde sus diversas visiones, registrando también sus acuerdos parciales y desacuerdos. Las conclusiones están contenidas en el documento Bases Ciudadanas para la Constitución, que es el fruto de 90.804 consultas individuales, 8.113 encuentros locales, 71 cabildos provinciales y 15 cabildos regionales. Los sectores más tradicionales de la derecha no le dieron oportunidad al proceso. No se sumaron a la invitación de participar y lo descalificaron desde sus inicios. Creo que esa actitud es el reflejo de algo sencillo. No quieren que nuestro país tenga una nueva Constitución y que además por ningún motivo surja de un proceso participativo. El desarrollo del itinerario constituyente ha abierto un camino para que Chile pueda darse una nueva institucionalidad, fundada en un proceso legítimo. Debemos dejar atrás una Constitución que no es producto de una adecuada deliberación democrática. En la opinión pública se ha asentado de forma mayoritaria la necesidad de contar con una nueva Carta Fundamental que exprese la realidad política y social del Chile actual. La participación ciudadana durante todo el proceso es fundamental. Es el momento en que la ciudadanía podrá expresar sus pareceres y visiones respecto a la forma en que queremos vivir y organizarnos como sociedad. Creo que es un ejercicio necesario para fortalecer nuestra convivencia cívica y democrática, pero es justamente la participación ciudadana la que genera reticencia en algunos sectores, que prefieren mantener la actual Constitución o acotar la participación en la representación. Temen una suerte de explosión popular de demandas que puedan descarriar al país. Estas visiones no se condicen con la madurez cívica que existe en nuestro país y que se ha expresado en todo el proceso participativo. El temor a la participación ciudadana se expresa también en argumentos que la califican como un proceso populista y demagógico. Esto es grave, ya que atenta contra un principio básico de cualquier orden democrático, que es el debate de sus ciudadanas y ciudadanos. Descalificarlo lo único que hace es degradar la democracia. No ven que con ello lo único que hacen es generar populismo, que surge precisamente cuando el diálogo social y político ha dejado de existir. La crisis de confianza ha mermado la capacidad de diálogo. Y cuando me refiero a diálogo, no hablo de la conversación de la política entre cuatro paredes, sino del diálogo político con la ciudadanía. Esto es lo que justamente se pretende con un proceso constituyente participativo. Quienes hemos sostenido que el mejor mecanismo para el diseño de esta nueva Carta Magna es la Asamblea Constituyente, valoramos el proceso participativo de encuentros locales, comunales y regionales, que ha permitido, como nunca antes había sucedido en la historia de Chile, que miles de hombres y mujeres puedan plantear cuáles son las características de las democracias que sueñan. El itinerario planteado por el Ejecutivo... Disculpe, que alguien está viendo un video y se sienta acá. El itinerario planteado por el Ejecutivo contempla la presentación de un proyecto de ley que busca posibilitar diversos mecanismos de cambio constitucional. Dicho proyecto debe ser enviado a la brevedad y será en el posicionamiento que las distintas fuerzas políticas tomen frente a él que la ciudadanía podrá juzgar quiénes están por abrir las puertas para que el diseño constitucional sea realmente participativo o quienes esperan que el proceso de reforma se realice restringido a una institucionalidad que no tiene los niveles de adhesión y validación social que la tarea constitucional requiere. Será en el debate en torno a este proyecto que sabremos quiénes están a favor de abrir el diseño constitucional a la ciudadanía o quienes, impulsados por sus temores y sus prejuicios conservadores, prefieren que este debate se restrinja para así controlar sus resultados y contenidos mediante los candados de los quórum heredados de la dictadura. Estamos conscientes
que la trampa constitucional nos exige contar para esta reforma con una cantidad de votos casi imposible de sostener. Ya lo dijo Jaime Guzmán, abro paréntesis. La Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría. Cierro paréntesis. La derecha y sus partidos deben entender que la seguridad que les entrega estos amarres es ficticia. De acuerdo a los datos del Informe de Desarrollo Humano 2015 del PNUD, un 67% de la población quiere cambios profundos en la Constitución. El mismo PNUD ha dado a conocer datos en su encuesta de Desarrollo Humano 2013, donde se explica que el 72% considera muy importante cambiar la Constitución. Con esto quiero destacar que si no es posible avanzar con esta reforma a la Constitución, debemos plantear la necesidad de un plebiscito para que sea la ciudadanía la que define el mecanismo propicio de diseño constitucional. Quiero recordar que algunos parlamentarios ya hemos presentado un proyecto. No estamos por refundar como parte de la derecha quiere hacer creer. Lo que buscamos es tener una Constitución creada en democracia, que nos una y no que nos divida. Una Constitución que refleje los sueños de la sociedad chilena de hoy y que responda a sus necesidades. Quiero terminar diciendo que la crisis de legitimidad política que actualmente vive nuestro país exige más democracia, no menos. Por ello estimo que la Asamblea Constituyente es el mecanismo que Chile necesita para dotarse de una nueva Constitución. Muchas gracias, he dicho. Muy bien. Muchas gracias, diputada Maya Fernández. Ahora sí, entrando al debate respecto a esta sesión especial, le pedimos a la diputada Fernández si puede apagar su micrófono. Damos inmediatamente la palabra al diputado don Claudio Arregada Macaya. Diputado, tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Saludar a los ministros del Interior y de la SECPREG. Naturalmente que el proceso constituyente que convocó la Presidenta de la República tiene un profundo sentido y quiero, como es mi característica, situarlo desde el sentido común y de lo que pasa en la vida diaria. Este Parlamento, incluyendo a los colegas de la nueva mayoría, aprobamos un presupuesto anual para múltiples políticas sociales. El CENSE es una entidad pública que garantiza la capacitación a personas que tienen precariedades sociales. El FOSIS colabora con iniciativas de emprendimiento, presidente. Y hace pocos días un alcalde planteó una campaña de comercio justo. Mire qué contradicción. Es como si se quisiera actuar en una ciudad impecable, limpia, sin transeúntes, sin comerciantes. La vida no es así. Esta persona que toma una iniciativa sin generar la alternativa de oportunidades a quienes lo necesitan, lo está haciendo sobre la base amparado en un derecho que niega derechos esenciales a las personas solo por su naturaleza humana. Merecen derechos esenciales: el derecho al trabajo, el derecho al emprendimiento, el derecho a gozar de dignidad. Y aquí, en esa medida administrativa de una autoridad local, se transgrede ese derecho, sin producir una alternativa. Hemos planteado en el problema de la escasez de agua un bien tan importante para el ser humano, que este tiene que estar preservado en una Constitución que la garantice como un derecho de todos, que no puede el lucro, el afán empresarial de la ganancia excesiva, apropiarse del agua. Señor ministro, en la ciudad de Chicureo hay casas de 5.000 millones que tienen piscinas artificiales, lo dije una vez. Pero a 1 kilómetro de distancia los alcaldes reparten agua en Tiltil en camiones aljibe a la población, porque las napas subterráneas son usadas con estos fines y no para garantizar ese derecho esencial a los seres humanos, al resto de los chilenos.
Entonces quiero poner el acento en la importancia de contar con una nueva Constitución en Chile que se base en los derechos de las personas, que garantice la dignidad de las personas independiente de su condición social, cultural o de cualquier otra naturaleza. Y lo que está agotado en nuestro país es un modelo que debemos reconocer, que efectivamente nos permitió, después de recuperada la democracia, vivir con una cierta tranquilidad. Pero eso está superado por lo que anhelan los chilenos. Los chilenos detestan el abuso, detestan que tengamos una Constitución que garantiza enclave autoritario como el Tribunal Constitucional, que cuando no se queda conforme con la expresión soberana del Parlamento democrático y mayoritario, recurren a esa instancia que es un enclave de expresión autoritaria. Aspiramos a una nueva Constitución que elimine todos los enclaves autoritarios, pero sobre todo garantice los derechos de las personas, el derecho a una vivienda digna. Hemos visto un espectáculo en esta propia ciudad, donde otros se pasaban en un espectáculo lujoso, por una alfombra de no sé qué color, pobladores reclamar que quieren vivir en un lugar que les garantice el agua potable, el alumbrado público y una casa digna. Esta situación la permite esta Constitución. Por eso que la tenemos que cambiar, por eso que es urgente cambiarla, para que cada uno se haga cargo de su responsabilidad en los poderes del Estado, que los ciudadanos sientan que son sujetos de derechos, que también tienen responsabilidades, que también tienen deberes junto con estos derechos. Y es lo que esta Constitución agotada, que nos ha sido útil, no lo podemos dejar de reconocer, pero que está agotada y que es urgente cambiar. Pongo el énfasis en este punto, en una nueva Constitución para Chile que garantice todos los derechos. Podría terminar dando numerosos ejemplos. La preservación de los recursos naturales. ¿Cómo va a ser justo en un país el horror que hemos vivido en el verano por aquellos que tienen un afán excesivo de lucro, recortando el camino, llevando toda la ganancia excesiva, sin garantizar, ¿no es cierto?, preservar el suelo, preservar la naturaleza? Ocurrió con los cisnes en Valdivia. La multa que le aplicaron a la empresa que contaminó el río Cruce es el equivalente a una asignación de un gerente de la propia empresa, presidente. Eso no puede seguir ocurriendo. Necesitamos una nueva Constitución para un Chile más justo. Chile no tolera más. La gente no está para comulgar con ruedas de carreta. Y a algunos políticos y a algunos partidos le cuesta mucho entender la transformación cultural que ha vivido la sociedad chilena y que lo que está ocurriendo es imparable. Vamos a tener de todas maneras una nueva Constitución justa que merecemos todos los chilenos. Gracias, presidente. Muchas gracias. Presidente, punto de reglamento. Diputada, le voy a agradecer primero al diputado Regada por su intervención. Por supuesto, diputada Alejandra Sepúlveda. Lo que pasa es que vamos a tener ahora en 2 minutos más comisión, la Comisión de Desarrollo Social, por ejemplo. Entonces yo creo que es bueno que se coloquen las comisiones que están sesionando, presidente, porque es cierto que hay pocos diputados en la sala, pero estamos cada uno en las comisiones respectivas hoy en la tarde. Gracias, diputada Sepúlveda. Sí señalar que nosotros, una vez instaladas las comisiones, y así lo certifica el respectivo secretario de cada comisión, se pone obviamente en el tablero, pero también, como señala usted, para quienes nos ven a través del canal de la Cámara de Diputados, está en este momento sesionando en paralelo y por tanto hay parlamentarios presentes, la Comisión Investigadora Bancart, también va a entrar en funcionamiento la Comisión de Seguridad Ciudadana y, como usted señaló también, la Comisión de Agricultura que usted efectivamente integra, lo cual se hace presente para efectos también del registro de esta sesión. Continuando con el debate, damos inmediatamente la palabra en el tiempo del Comité del Partido Socialista al diputado don Daniel Melo. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Creo que si hay algo que inexcusablemente coincidimos quienes solicitamos esta sesión especial es la imperiosa necesidad de avanzar en la consolidación de una nueva Constitución política para Chile, inspirada necesariamente en los más altos valores democráticos que nuestra sociedad demanda. En efecto, las multitudinarias manifestaciones realizadas por estudiantes, el mundo del medio ambiente, los movimientos feministas, los movimientos sociales,
La masiva participación ciudadana en los encuentros locales autoconvocados durante el año pasado han demostrado, sin espacio para la discusión, que el actual sistema político, económico e institucional no da cuenta de la voluntad soberana y solo se sostiene por los cerrojos y mecanismos contramayoritarios que buscan perpetuar un estado de injusticia social y económica. En este contexto, señor presidente, como bancada del Partido Socialista, queremos y debemos resaltar el esfuerzo y el compromiso del gobierno de la presidenta Bachelet, que no pudo ignorar ni menos dejar de percibir los profundos cambios sociales y culturales que se están gestando en nuestro país, e impulsó el inicio de un proceso constituyente, el cual, como se ha dicho hasta ahora, ha sido fructífero. La necesidad de dotar a nuestro país de una nueva Carta Fundamental no es algo nuevo, señor presidente. Este es un anhelo que a lo largo de la historia de Chile y especialmente en las últimas décadas ha unido a diversas generaciones en la búsqueda de un nuevo pacto social que dé cuenta de la soberanía popular. Se intentó en 1828 con la Constitución Liberal de José Joaquín de Mora, cuyos aires libertarios fueron cercenados por la contrarrevolución autoritaria en Lircay. Se intentó, señor presidente, en 1925 a través de una olvidada Asamblea Constituyente que fue acallada por Alessandri y los militares. Se intentó, por último, señor presidente, a la luz de las protestas de los años 80, donde la demanda por una Asamblea Constituyente y nueva Constitución guió y unió a las fuerzas populares y democráticas en la lucha de la recuperación de la democracia. Como era de esperarse, no todos están ni estarán de acuerdo con los cambios y desafíos propuestos por este gobierno y claramente hay quienes desean mantenerse impávidos y restarse de este histórico debate. A ellos, señor presidente, los interpelo a que con fundamento racional, lógico y coherente expliquen a millones de ciudadanos y ciudadanas por qué es que quieren continuar manteniendo el status quo existente. Que reconozcan que su modelo de sociedad se basa en la creencia de que hay mejores y peores y que solo los poderosos pueden decidir lo que está bien y lo que está mal. Que digan, señor presidente, que si de ellos dependiera, solo podrían ejercer los derechos políticos las personas con propiedad cuantiosa, donde lo que más vale es el valor del dinero. Señor presidente, no podemos ni queremos perpetuar este estado de cosas y por ello proponemos que sea una Asamblea Constituyente que termine de una vez por todas con siglos de exclusión, abusos y arbitrariedades constitucionalmente consagrados, de manera tal que las generaciones que vengan puedan debatir y consensuar un mejor futuro para nuestro país. Ese es el desafío que tenemos, presidente, y sin duda el próximo año tendremos, en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias, un gran debate que hacer en nuestro país, en la cual la ciudadanía, espero, pueda decidir efectivamente en avanzar a su proceso constituyente que tenga sin duda la Asamblea Constituyente el mejor mecanismo para decidir la nueva Carta Fundamental. He dicho. Muchas gracias. Muchas gracias. Hago presente a la sala que se encuentra... Este año, presidente, para que corrijan el acta. Sí, por supuesto, se va a hacer el punto. Tiene toda la razón, colega diputado Melo. Hacemos presente a la sala que está funcionando la Comisión Investigadora de Seguridad Ciudadana, de Recursos Hídricos, la Comisión de Desarrollo Social, de Zonas Extremas y la Comisión Investigadora Bancar en paralelo, efectivamente, al funcionamiento de esta sesión. A continuación, y entrando en el debate, damos la palabra al diputado don Cristian Monkever. Diputado, tiene la palabra. Se suponía que me iba a dar la palabra más tarde. Está bien, presidente. Oiga, sí, hay pocos inscritos, parece. Bueno, es reflejo de la falta de interés del proceso constituyente, precisamente. Oiga, presidente, saludar a los ministros, al ministro del Interior, al ministro Izaguirre, y qué bueno que estén acá, precisamente porque aquí hay dudas respecto del proceso constituyente. Llama la atención que esta sesión la haya citado especialmente o la haya convocado o la haya pedido especialmente el Partido Socialista, precisamente para que se le rinda cuenta del estado de avance del proceso constituyente. Llama la atención también ver a los diputados que están todos viendo ese librito azul que nos dejaron de síntesis de los resultados cuantitativos de la etapa participativa del proceso constituyente abierto a la ciudadanía como si fuera una novedad. Claramente hay una desconexión ya no solamente de la ciudadanía, que son temas que vamos a tratar y que hemos visto, sino que también de los partidos, de los parlamentarios principalmente y también de los partidos oficialistas. Cuando es la bancada socialista
el partido de la Presidenta de la República, la que viene a pedir que se rinda cuenta del proceso constituyente a su gobierno, quiere decir que hay cero vinculación, cero conocimiento y cero capacidad de influir en un proceso constituyente claramente que es importante y que es serio. Mire, en algunos minutos, presidente, se ha argumentado que el proceso constituyente tiene que ser de aquellos temas que importen a la gente. Y como no importa tanto, no es necesario llevarlo adelante. Yo no creo que sea así. Yo creo que los temas prioritarios sí son urgentes, pero hay temas que a lo mejor no son prioritarios, pero sí es importante llevarlos adelante. Y este es uno de aquellos temas. Aquí yo escuchaba recién intervenciones de diputados de la nueva mayoría que señalaban y le echaban la culpa a la derecha de que nosotros no queremos cambio, que la derecha está aferrada a los quórum, que la derecha está aferrada a la Constitución del general, suma y sigue. Mire, simplemente para recordar, Renovación Nacional, partido que me toca presidir, ha formado parte de los más importantes acuerdos constitucionales e institucionales de la historia política reciente de este país. Y es bueno recordarlo porque normalmente se les olvida. Acuerdo nacional, primero de ellos. Las reformas constitucionales posteriores al plebiscito. Posteriormente, reformas laborales y tributarias en el inicio del gobierno del expresidente Patricio Aylwin. Las reformas constitucionales del año 2005, que vienen tramitándose y conversándose desde el año 95 en el Congreso. Y que precisamente nosotros aprobamos incluso en un Consejo General donde tuvimos varias disputas y peleas en la ciudad de Temuco. Todavía me recuerdo. Acuerdo con nuestros socios, con nuestros compañeros de la nueva mayoría de la democracia cristiana respecto al acuerdo Renovación Nacional, Democracia Cristiana para reformar el binominal. Avanzamos fuertemente en la reforma del binominal y sin ir más lejos, lo que dice relación con mayor transparencia a los partidos políticos en las últimas reformas. Pues bien, todo eso forma parte del debate, de la discusión y de la actitud que ha tenido. Y es más, nuestra coalición, los 4 partidos de la coalición, fuimos capaces de ponernos de acuerdo en un texto de fondo en materia constitucional, cosa que hasta el minuto no hemos visto en la nueva mayoría. Lo que yo veo y reclamo en la nueva mayoría simplemente proceso constituyente, asamblea constituyente, proceso constituyente, asamblea constituyente, ninguna idea de fondo. Entiendo que la democracia cristiana ha hecho un esfuerzo en materias de ideas de fondo, pero ninguna idea de fondo desde el punto de vista institucional desde la nueva mayoría. Pues bien, nosotros sí la tenemos. La hicimos pública, la trabajamos, nos pusimos de acuerdo y había gente que no quería nada y había gente que lo quería todo. Ahí está. Debate de fondo, ideas sobre la mesa. Y eso es lo que echamos de menos de parte de la nueva mayoría y de este proceso constituyente. Este proceso partió claramente de manera errada y del clamor popular, como decían algunos. La presidenta Bachelet y el gobierno de la nueva mayoría fue astuto en su minuto. Cuando hicieron campaña, educación pública gratuita y de calidad, reforma tributaria y laboral y una nueva constitución. Con eso reinventamos la República, se acaban todos los problemas. Y hoy día vaya que les ha pasado la cuenta. Vaya que les ha pasado la cuenta porque claramente la ciudadanía rechaza la manera de cómo han llevado esos 3 ejes que forman parte del gobierno de la nueva mayoría. Y eso es lo que los tiene en el suelo hoy día. Y eso es lo que la gente busca con urgencia, que se enmiende el rumbo. Y uno de esas era la reforma constitucional o la nueva constitución. Pero, presidente, yo notaba acá el proceso partió con un consejo de observadores. Poco se supo de ello, hizo un buen esfuerzo Patricio Zapata, pataleó, peleó, no le dieron muchas facultades. Me acuerdo del decreto 36, los cabildos, las conclusiones. ¿Qué quedó? Poco o nada, humo. Y se le transmitió a la ciudadanía que a través de un proceso constituyente las cosas iban a cambiar. Lo que fue ante el binominal y en algún minuto el Tribunal Constitucional, que era el que impedía los grandes cambios y reformas a este país, hoy día se traduce en la Constitución. Como el binominal ya se acabó, hoy día es la Constitución la causante de todos los males y hay que cambiarla. Si no la cambiamos, el país no cambia. Ahí vamos a tener buena salud, vamos a tener más trabajo, más pega, más sueldo, más todo, etc. Y ese debate no lleva a ninguna parte. Mire, nosotros estamos absolutamente disponibles, lo hemos dicho en innumerables ocasiones, a avanzar en una discusión constitucional, pero no avanzar en el populismo constitucional, en respetar las instituciones para modificar la Constitución. Un candidato presidencial o precandidato presidencial del Partido Socialista, Fernando Atria, buscaba resquicios legales
para poder modificar la Constitución sin necesidad de este medio barullo y esta media vuelta que optó el gobierno. Y forma parte de la nueva mayoría y es ideólogo de la nueva mayoría y pretende ser además candidato presidencial. Entonces, presidente, las cosas claras, si nosotros podemos avanzar en un proceso constituyente, lógicamente se puede dar un debate en un proceso constituyente, se puede conversar. Para eso está el Congreso, para eso están las instituciones, para eso están las elecciones, para elegir parlamentarios que inicien esa discusión, pero en discusión de fondo. No en la lógica de vender humo y decir que a través de una modificación constitucional las cosas van a cambiar de la noche a la mañana, como si la República naciera nuevamente producto de este nuevo proyecto constitucional. Yo me imagino que el ministro o los ministros hoy día van a dar cuenta de este proceso, la síntesis, van a decir que hubo más de 100.000 personas en los encuentros locales, 71 encuentros provinciales, 15 regionales. Yo notaba aquí 120.000 personas de los más de, bueno, en un día más vamos a saber cuántos chilenos somos, de los más de 15, 16 millones de chilenos. Y que las conclusiones son tal y cual. Pero eso no sirve de nada. No sirve de nada si este proceso constituyente no viene acompañado de decisiones serias de parte del gobierno. Se dice ahora que incluso el proyecto que se iba a enviar el 2016 se va a enviar el 2017, justo para la campaña presidencial y parlamentaria. El mejor minuto para discutir este tema, sobre todo en el Congreso. Claramente no es el mejor minuto. Entonces, presidente, mire, disposición a la discusión, ningún problema. Disposición al debate, ningún problema. Lo demostramos con la propuesta que hice ver hace unos minutos atrás. Pero hagámoslo en forma seria y no en la lógica del populismo constitucional. Gracias, presidente. Gracias, diputado Cristian Monkeberg. En el tiempo de la bancada del Partido por la Democracia damos la palabra al diputado don Ramón Farías. Diputado, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo la verdad es que quiero intervenir en torno a varias cosas que a veces se dicen, sobre todo aquellos que no quieren cambiar la Constitución porque no quieren que se cambie nada, digamos, en el país, y que venden esta pomada, por decirlo de alguna manera, valga el chilenismo, que la Constitución no afecta, no cambia y da lo mismo. Da lo mismo lo que se diga porque diga lo que diga la Constitución, las cosas van a seguir igual. No va a tener mayor cambio la ciudadanía, la señora Juanita, como se decía, en su casa, etcétera. Y quiero decir, señor presidente, que es importante señalar que eso es una falacia que utilizan aquellos que no quieren que se cambie efectivamente nada. Porque una Constitución es una carta de navegación, una Constitución que no consagra en su articulado la libertad, que no consagra el derecho a una educación que sea gratuita y universal para todos, sin distingo, es muy distinta a una Constitución que solo señale el derecho a la educación. Es diferente. Y los gobiernos y los estados van a manejarse de una manera distinta y van a manejar las leyes que se van a realizar o los proyectos, digamos, de una manera muy distinta en ambos escenarios. Entonces, señor presidente, esto que se le trata de vender a las personas, de que como esto es la Constitución, es una cuestión política, y la política en definitiva no afecta a las personas, sino que es producto de unos pocos, que son solo unos pocos los que usufructan de la política solamente para ganar plata y hacer sus enjuagues y sus cuentos, se basan en eso para engañar en definitiva a la gente. Porque la política bien hecha, señor presidente, una Constitución bien nacida completa, es una Constitución que sí beneficia a las personas y sí cambia las vidas de un país, cambia las vidas de las personas y finalmente transforma, que es lo que todos queremos. Aquí se ha dicho que la Constitución ha sido ya enmendada y que la firmó el presidente Lagos y que se dijo, digamos, que el presidente dijo que aquí ya con esto moría la Constitución de Pinochet, pero eso no es así, señor presidente. Yo creo que el presidente Lagos en ese momento quizás
fue muy entusiasta en lo que estaba planteando. Efectivamente se hicieron cambios importantes en esa Constitución, que fueron cambios profundos, importantes, pero no cambió la esencia, pues, presidente, que es una Constitución que nació entre cuatro paredes, con 4 señores militares que se dedicaban la mitad de su tiempo a matar, a perseguir, y la otra mitad a escribir lo que a ellos se les ocurría para tratar de que el país siguiera a merced de ellos solamente. Y por lo tanto esa Constitución, la esencia de la Constitución que hoy día nos rige, no es democrática. Es por eso, señor presidente, que es tan importante el cambio a la Constitución. Una Constitución nueva, diferente, distinta, que ha iniciado un proceso que ha sido complejo, que algunos estamos más o menos de acuerdo en cómo se ha ido llevando adelante, pero ha iniciado un proceso. Y ese proceso implica un cambio que vemos a un panorama, digamos, medianamente cerca, un proceso que va a poder finalizar y vamos a poder terminar con una Constitución que de verdad nos refleje a todos y que de verdad refleje lo que hoy día la sociedad necesita. La gente quiere mayor participación, quiere participar en las leyes. Nos sacan en la cara a cada rato que nosotros legislamos entre 4 paredes. ¿Por qué no tenemos una Constitución que diga que puede existir el plebiscito para que se puedan plebiscitar leyes que firmen una X cantidad de ciudadanos y ciudadanas y este Parlamento se vea en la obligación de tener que tratar ese tipo de leyes? Y de esa manera le damos también, por una parte, mayor participación a las personas, que sientan que los temas que ellos tienen también son escuchados y son resueltos. Eso lo puede efectivamente resolver una Constitución. Entonces, señor presidente, que no se diga que la Constitución es algo lejano, que la Constitución es algo de unos pocos, que la Constitución no cambia vidas, que la Constitución que hoy día tenemos tiene un inicio, una génesis democrática. Que no se diga, porque eso es mentira, señor presidente. La Constitución es antidemocrática, se hizo entre 4 paredes y no refleja lo que hoy día nuestra sociedad, nuestro país, por su historia y por su futuro, necesita y quiere. Es por eso que yo creo en el cambio de la Constitución. Es por eso que yo creo que hay que informarle a las personas, a la gente, a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están escuchando en este debate y a todos aquellos a los cuales les vamos a transmitir lo que estamos diciendo, que se enteren efectivamente y que no se dejen llevar por cantos de sirena. Cantos de sirena que quieren hacerles creer que esto no les incumbe. Sí, señor. Y señoras y jóvenes, les incumbe. Les incumbe en cómo elegimos a nuestras autoridades. ¿Qué tipo de autoridades queremos que estén en nuestros distintos estamentos que son de elección popular? ¿Qué tipo de personas? ¿Qué tipo de parlamento queremos? ¿Un unicameral? ¿Un bicameral? Eso también está en la Constitución. Eso también lo define nuestra Carta Magna. Y son cosas que le importan a la gente. Y son cosas que impactan directamente en la vida de las personas. Es por eso, señor presidente, que yo estamos, nosotros como Partido por la Democracia, por un cambio en la Constitución. Porque se cambie esta Constitución y podamos tener una Constitución que nos refleje a todos. Todas las miradas, las de la derecha y las de la izquierda. Todas tienen que estar ahí porque es una Constitución que es nuestra Carta Magna, que nos beneficia a todos, nos importa a todos. No se dejen llevar por cantos de sirena. Los cantos de sirena no existen, no existen. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Ramón Farías. Continuando con el debate y en el tiempo de la bancada independiente, tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson. Muchas gracias, presidente. La verdad es que no es posible hablar de el tema de una nueva Constitución, aprovechando de saludar a los ministros por su intermedio, presidente, sin considerar sus orígenes. Claudio Fuentes, en su relato como historiador,
recopila muchos antecedentes interesantes con respecto a este episodio que a mí no me tocó vivir. Yo nací en 1987 y que él lo relata en un libro llamado El fraude. Y hace referencia a este fraude a lo que fue el llamado plebiscito del año 1980, que con la contradicción de muchos de quienes hoy día pueden estar en este hemiciclo, a pesar de que no estén en esta sala, y que reclaman irregularidades en procesos electorales latinoamericanos, con visores externos, etcétera, en ese momento le alegaban al grupo de los 24, por ejemplo, por estar manifestando la posibilidad de que esto tuviera normas democráticas. Hay contradicciones evidentes en lo que fue un proceso completamente viciado. Pero además, más allá de las innumerables razones para cambiar la constitución política que surgen al identificar problemas cotidianos que hoy día viven las personas de carne y hueso, no en las leyes, no en lo abstracto, y que son vinculables a muchas de las definiciones ideológicas que tiene una constitución política como la que tenemos, yo creo que hay otras razones además para tener que cambiar una constitución, no solamente por el contenido, no solamente por su origen fraudulento, sino también y sobre todo porque su ejercicio es fraudulento, tal como lo gestó Jaime Guzmán, uno de sus principales ideólogos, quien decía, y cito: la Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque, valga la metáfora, el margen de alternativas que la cancha imponga, de hecho, a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario. Es decir, lo que se impuso fraudulentamente es una cancha absolutamente desnivelada que no se puede jugar. Y claro, hay algunos que dicen, oye, hay quórums para esto se hace institucionalmente, ¿por qué no ganan en la cancha y consiguen los votos? Para que se cambien las normas, ¿no? Pero esto se ve reflejado, esta cancha desigual se ve reflejado, por ejemplo, en los quórums y en las facultades y composición del Tribunal Constitucional. Y han habido muchos cambios a la Constitución, y quienes se oponen hoy día a discutir en serio una nueva Constitución, muchas veces dicen y citan la cantidad de números de cambios que han habido en la Constitución, que pueden ser cambios, algunos muy menores, otros significativos, pero que no cambian en esencia lo que significa una estructura de división de poder en lo que es nuestra democracia. Y son cambios que tienen poder de veto, siempre tienen poder de veto. El diputado Monkever decía, yo siempre he estado disponible a cambios, sí, pero los cambios que él quiera decir, porque si es que cambios mayoritarios del 51% no sirven. Son solo los cambios que ellos estén dispuestos como minoría a aceptar. ¿Qué tipo de democracia es eso? ¿Qué tienen legítimo los quórum? Podríamos ponernos de acuerdo, toda la sociedad saben que es importante tener un quórum, pero acá nadie se puso de acuerdo, nos dijeron, nos impusieron que eran 2/3, y si nos hubiesen impuesto que eran 4/5, y si nos hubiesen impuesto que eran 10 onceavos, ¿sería legítimo? ¿No nos rebelaríamos ante esa injusticia? Y es por eso que yo creo que hay una responsabilidad política de todos quienes hacemos el ejercicio de representación y de analizar estos detalles para poder comprometernos. Y ahí creo que con la baja legitimidad de las instituciones tenemos que hacer algo pronto, porque ¿hasta qué punto queremos llegar? ¿Cómo es posible que haya quienes creen que esta bomba de tiempo de malestar y descontento aguanta? Yo al menos participé de los encuentros locales, interesante ejercicio con mis vecinos en el edificio en Recoleta, hicimos el ejercicio, nos juntamos, hicimos la participación y todo bien, pero ahí se queda. La verdad es que sin niveles de resolutividad, con tibia intensidad y sin voluntad política para impulsar una nueva constitución, que eso se requiere, va a ser muy difícil. Yo soy partidario de una asamblea constituyente, no para borrar todo lo que existe en la Constitución, como algunos insinúan, sino para que tengamos la posibilidad de discutir todos los artículos sin veto previo, para que podamos tener un ejercicio que por alguna vez en nuestra historia tenga la posibilidad de redactar de manera democrática nuestras reglas más básicas de convivencia en la Carta Magna. Y le pido 5 segundos, presidente, para terminar. Aquí el gobierno tiene la pelota en su cancha. El capítulo 15 hay que modificarlo. Lamentablemente agotó su tiempo, diputado. Presidente, si pudiera simplemente finalizar, si me da el permiso. Con la venia de la sala. Con la venia de la sala. Un minuto. Perfecto. Un minuto. Sí, si me permitiera terminar, son 15 segundos. El capítulo 15 no podemos seguir, o sea, si que queremos entregarle potestad al próximo Congreso, cosa que yo creo que puede ser una alternativa válida de disputa electoral también, no podemos permitir que siga ese amarre del 2/3. No podemos permitir que siga ese amarre del 2/3 y eso hay que tratar de cambiarlo ahora. Y si es que no se logra conseguir un acuerdo de los 3/5 que seguramente se deberían poder tener,
está en la mano del gobierno el que ese proyecto también incluya la posibilidad de que un plebiscito sea el que zanje la manera democrática en la que esto se solucione, porque si es que acá no nos podemos poner de acuerdo, bueno, que la ciudadanía decida cuál es el mejor mecanismo para tener una nueva constitución, y eso al menos es lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno, que se la juegue y que en el fondo como se dice en buen chileno, se moje el potito. Si es que quiere tener una nueva constitución, bueno, está en sus manos y nosotros al menos vamos a empujar para que eso suceda. Muchas gracias. Gracias, diputado Giorgio Jackson. No habiendo más diputados inscritos, diputado Jaime Belolio. Hay que inscribirse. Diputado Núñez. ¿Pero quién? No sabemos quién. Pues, no. Tenemos un problema porque no están inscritos aquí en el panel de la mesa. Pero el diputado Belolio le cede el tiempo a la diputada Maya Fernández o al... No, la diputada Fernández tiene el tiempo a la Daniela Chicardini, pero es que tienen que inscribirse o decirlo. Diputado Daniel Núñez, en el tiempo de la bancada del Partido Comunista. Gracias, presidente. Hoy en nuestro país se vive un momento histórico. La discusión sobre cuál es la constitución política que nos debe regir se da por primera vez sobre marcos en los cuales cualquier ciudadano que así lo haya decidido ha podido entregar su opinión. Es bueno recordar que el proceso constituyente es uno de los compromisos de la nueva mayoría para con todos los chilenos y chilenas. Este proceso consta de distintas etapas, tales como la etapa de educación cívica y constitucional, la cual se encuentra cumplida. Los diálogos ciudadanos, etapa que también ya se cumplió en sus 3 niveles, local, provincial y regional. Luego tenemos las bases ciudadanas para una nueva constitución, las cuales fueron recogidas y sistematizadas, constando los acuerdos parciales y desacuerdos. Todos estos pasos han sido cumplidos y la presente sesión debe ayudarnos a esclarecer de mejor manera cómo seguiremos cumpliendo las etapas que quedan, en las cuales se encuentran aspectos determinantes, tales como el envío al Congreso del proyecto de reforma constitucional que habilita al próximo Congreso Nacional a definir mecanismos de discusión del proyecto que se enviará el segundo semestre de este año y las formas de aprobación de la nueva Constitución, donde además consta un plebiscito nacional para que seamos todos y todas las chilenas quienes decidamos. Para nuestra bancada, este proceso constituyente cumple con un bien superior de nuestro pueblo, el cual implica asegurar la legitimidad de nuestra Carta Fundamental, la apropiación por parte de la ciudadanía de los principios y bases que nos rijan como país y el aseguramiento de derechos y libertades que recibirá y cumplirá cualquier habitante de nuestro territorio. La Constitución que actualmente nos rige es una Constitución moribunda, carente de legitimidad, incapaz de organizar en su seno la diversidad de vidas y expresiones que se expresan en nuestro pueblo. Es una Constitución que posee un vicio origen, redactada por una pequeña comisión de 8 personas en los marcos de la dictadura Pinochet, sin libertad de expresión ni representación política. En este marco se organizó uno de los procesos electorales más carentes de credibilidad que se conozca en nuestro país en los últimos tiempos, un plebiscito marcado por el terror y las desapariciones, y así fue legitimada la Constitución que actualmente nos rige, habiéndose desarrollado durante las últimas décadas no pocos esfuerzos desde distintos sectores políticos y sociales por su cambio. Para llegar hasta el punto en que hoy nos encontramos, nuestro pueblo ha debido luchar con abnegación. Han quedado vidas en el camino. Hay quienes ya no están hoy con nosotros y no podrán ver el fruto de su trabajo, de su esfuerzo y de su entrega generosa. Y es por todo esto y por todas y todos ellos que hoy estamos nosotros aquí, para asegurar que el compromiso por una nueva Constitución se cumpla y que en su camino haya mecanismos seguros de expresión y poder ciudadano y del pueblo. Por eso es que como bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana levantamos con fuerza la demanda por una asamblea constituyente como el mecanismo más democrático para generar una nueva Constitución. Porque no queremos que nunca más se levanten en Chile instituciones y poderes que en nombre del pueblo excluyan y dejen fuera a ese mismo pueblo que supuestamente dicen representar. Es que queremos reiterar nuestro compromiso restricto para que el Gobierno este año cumpla con su compromiso y envíe el proyecto de ley que nos habilite para poder generar en forma democrática, participativa, una nueva Constitución para todos los chilenos y todas las chilenas como el pueblo chileno se lo merece. Muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias, diputado Daniel Núñez. Continuando con el debate y en el tiempo de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Jaime Belolio. Diputado Belolio. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, no hay
mucha audiencia para un debate como este. Cuestión que también ha ocurrido en el pasado cuando se hicieron los encuentros locales autoconvocados, los encuentros provinciales, los regionales. Y que, por supuesto, cuando algunos aquí plantean que quieren una asamblea constituyente porque ese es el único mecanismo que podría darle legitimidad y validez a las propuestas porque ahí provendrían del pueblo, lo hacen simplemente porque les conviene. No porque crean que ahí hay una cuestión neutra en la cual las personas efectivamente puedan participar de ella. Yo obviamente no soy ningún experto en marxismo, pero es lógico que quienes creen que en el estado permanente de asamblea se perfecciona al hombre, quiere que eso sea un continuo. Yo no creo, por supuesto, en ese tipo de cuestiones. Ahora, no por eso estoy descartando que alguien quiera plantear una asamblea constituyente. Me parece que es una discusión legítima. Entiendo los problemas de hoy día el Frente Amplio con el Partido Comunista al respecto, pero más allá de eso, yo entiendo que puedan plantearse distintas visiones y me parecen legítimas. Lo que no me parece legítimo es que aquí se arrojen piedrazos y frases al voleo que no tienen ningún sustento en la evidencia. Y yo entiendo que el diputado Ramón Farías, de quien tengo una muy buena impresión, quiera desdecirse de su candidato presidencial. Pero yo voy a recordar las palabras de su candidato presidencial. Y dice lo siguiente: Chile cuenta desde hoy con una constitución que ya no nos divide, sino que es un piso institucional compartido, desde el cual podemos continuar avanzando por el camino del perfeccionamiento de nuestra democracia. Nuestra constitución no es más un dique en la vida nacional. La vida nacional puede fluir ahora como un río por este cauce institucional. Hoy despunta la primavera, terminaba Ricardo Lagos Escobar, presidente de Chile, hace 10 años atrás, 12, cuando firmó esto. Y que adelante, cuando varias personas aplaudían a rabiar, hay personas que estaban hoy día en este Parlamento, la propia Presidenta de la República aplaudía, pero sin más, ese mismo día cuando decía eso el presidente Lagos. Yo me pregunto qué nos pasó en 10 años que ahora decimos que es ilegítimo lo que firmó el presidente Lagos, que es ilegítimo lo que hemos hecho los últimos 30 años. No hay momento en la historia de Chile que haya habido más progreso que con esta Constitución. ¿Implica eso que no podamos modificarla? Por supuesto que no. Pero yo me pregunto, ¿es aséptica la propuesta de la modificación? Quienes lo dicen no tienen ninguna postura oficial. El gobierno estaba esperando desde la asepsia total, desde la luz blanca, que como decía Gabriela Mistral, es artificial, que salieran las propuestas y entonces allí el gobierno va a plantear la suya. Por supuesto que no. Yo me pregunto, ¿cuál sería aquella constitución perfecta? El Partido Comunista decía acá que quería una constitución democrática. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál constitución democrática le gusta al Partido Comunista? ¿Cuál? Que hoy día esté rigiendo. Dígame cuál, pues. La de Venezuela, efectivamente, que cuando uno la lee, está bien escrita. El tema no es que esté bien escrita, el tema es el contenido de la misma y las implicancias de ella, porque aquí también se decían frases al voleo. Mire, los enclaves autoritarios del Tribunal Constitucional. Y de hecho, le estaría faltando el respeto al ministro del Interior, que fue además parte del Tribunal Constitucional. Pero yo además quiero recordarles otra cosa. Suprema Corte Constitucional de Egipto, Sudáfrica, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, República Dominicana, Corea, Tailandia, Andorra, Austria, Croacia, España, Francia, Hungría, Italia, Polonia y Portugal. Solo algunos que tienen tribunales constitucionales. Entonces, basarse en ello, yo lo escuché con mucha calma, diputado Núñez, y le pido respeto, a menos que usted crea que así se hacen las leyes, interrumpiendo al que piensa distinto a usted. Por tanto, en todos esos países existen tribunales constitucionales y se hacen para proteger a las minorías de las mayorías que violan los derechos humanos. Como por ejemplo se hace hoy día en Cuba, como por ejemplo se hace hoy día en Venezuela, como se hace en Siria, como se hace en China, como se hace en otras partes del mundo. Entonces, pongamos un estándar en el cual queremos debatir de verdad y no a piedrazo. Los eslóganes son piedrazos con palabras. Y yo veo que acá está repleto de eso, repleto de eslóganes. Yo entiendo que puedo no representar a todo mi partido. Yo participé de 3 encuentros locales autoconvocados, porque me parece que es un debate importante.
Me parece que tener una posición sobre la Constitución es algo que es valioso. Yo sí creo en que en el espacio público se enriquece el debate. Cuando salgo de mi propia fortaleza, de quienes se parecen a mí, y soy capaz de cruzar al frente para preguntar por qué el otro piensa distinto a mí. ¿Cuál es el modelo de país, el modelo de sociedad que otro también tiene? Y poder comprenderlo. Pero cuando yo me cierro a decir, mire, aquí las derechas, los conservadores quieren que todo siga igual porque el status quo y no quieren los derechos, eso es mentira de principio a fin. Y quienes se ríen acá arriba, por supuesto, no creen entonces en una democracia donde puedan haber distintas visiones. Si a ellos les parece burlón, les parece chistoso que hayan distintas posiciones, es la lógica hoy día del pensamiento único, donde aquel que no piensa como el de la Asamblea, entonces queda afuera. En el fondo lo que algunos plantean hoy día es que quieren hacer una nueva casa, como dicen algunos, pero en esa casa no cabe nadie que no sea como ellos. Yo no creo que eso tenga que ser una constitución. Yo no quiero que haya una constitución en el cual un grupo de iluminados venga a decirnos cuáles tienen que ser nuestros sueños y anhelos. Yo creo una constitución en la cual cada cual pueda tener sus sueños y anhelos y pueda lograrlo, por más que le molesten a quienes están hoy día acá arriba. Eso es lo que yo creo. Y por lo mismo es que además promoví al interior de mi sector que participáramos de distintos encuentros locales para defender, por ejemplo, el principio de separación de poderes que a algunos les cargan en este Congreso. Para promover, por ejemplo, también la descentralización, que para mí eso significa en concreto la separación de poderes y la descentralización, base esencial es la subsidiariedad. No sé qué le causa risa a alguien de acá arriba, quizás tiene problemas con los pulmones. Después, también como Chile Vamos, hicimos modificaciones, una propuesta de modificaciones de 80 modificaciones a la Constitución. A mí me hubiese encantado que el resto de los partidos políticos hubiese presentado exactamente ese grupo de modificaciones y hubiese dicho, mire, ¿sabe qué? Esto es lo que yo quiero. Eliminar, por ejemplo, la libertad de prensa, como hacen en Ecuador, como hacen en Venezuela. Eliminar la separación de los poderes, como les gustan a algunos. Bueno, pero plantéenlo como tal, para que la ciudadanía sepa qué es lo que quieren en concreto. Porque no basta tener una constitución que diga, mire, todos tienen derecho a una salud digna o a una vivienda digna, si en concreto eso no significa nada. Son promesas vacías. Y yo no estoy disponible para hacer promesas vacías. Decía el diputado Ramón Faría que la actual Constitución, por su intermedio presidente, no consagraba la gratuidad universal de la educación. Yo le pido que lea el artículo número 10, inciso número 4. Sí se consagra la gratuidad en la educación obligatoria, que es la educación básica y media. Ahora, si usted quiere conversar sobre la gratuidad de la educación superior, bueno, sería una innovación, porque no hay ningún otro país que diga que la educación superior es obligatoria y gratuita. Pero bueno, podemos entonces hablar de otro tipo de cuestiones, que está bien. Pero no basta con que el texto diga una cosa para que se siga que allí se va a cumplir. ¿Por qué? Porque entre otras cosas no vivimos en un paraíso. Y como quienes nos gobiernan no son ángeles, ni tampoco nosotros los seres humanos lo somos, como diría Madison, necesitamos reglas que nos rijan. Y esas reglas no pueden ser revanchistas. Por lo mismo, es que a mí me parece que desde el 30 de julio del año 89 a la fecha, que hayan habido 37 leyes de reforma constitucional, es suficiente para validar la que tenemos. Que se hayan modificado 300 veces los artículos de la Constitución, es decir, en promedio, más de 2 veces cada uno. Son 127. Por supuesto que hay algunos que se modificaron más veces. Yo sé que no le gustan los argumentos que yo estoy esgrimiendo, por ejemplo, al diputado Jackson, porque él considera que tiene que haber una verdad única que es la que él plantea. Yo no creo en esa superioridad moral. Yo creo que cada cual puede tener su propia visión. Y la visión que yo estoy poniendo acá es que yo me pregunto, bueno, ¿y cuál es la que le gusta a usted? ¿Le gusta la Constitución del 25? ¿Esa es la Constitución que supuestamente era la perfecta e ideal? O sea, lo que estamos avalando en ese caso es que nos gusta que el general Navarrete se ponga al frente y diga, mire, yo aquí como militar se va a enfrentar a nosotros a menos que saque usted aquí el presidencialismo y no quieran volver a como era antes con el sistema parlamentario. ¿Esa es la lógica perfecta de la Constitución? Otros dicen, por ejemplo, que la Constitución de Alemania y Japón son constituciones muy potentes, ambas impuestas por fuerzas de ocupación. Entonces, preguntémonos de verdad, ¿cuál es el modelo de país que queremos? ¿Cuál es el modelo de sociedad que queremos? Por supuesto que la Constitución se impacta en la vida de cada uno de los chilenos, por supuesto que sí. Díganselo si no solamente a los ecuatorianos, a los argentinos, a los bolivianos, a los venezolanos, ¿para qué decir? Por supuesto que se impacta en la vida de cada uno de nosotros. Yo creo en un país en donde se busca un progreso sostenible.
Y ese progreso sostenible es en base a la libertad de las personas. Pero antes de la libertad de las personas es la promoción y la defensa irrestricta de la dignidad de cada una de las personas, que viene con el hecho de que nosotros somos seres humanos, una dignidad inherente. Y la libertad entonces tiene límite en esa dignidad inherente del ser humano. Y a continuación, una sociedad desconcentrada, una sociedad que permite que sea tu talento y tu esfuerzo el que te lleve lejos y no el pituto, no si eres conocido con el tipo del gobierno y te dan entonces un favor o no, en que haya una desconcentración para que no haya ningún poder económico que no pueda ser entonces controlado. Y hemos planteado muchas de esas cosas en las 80 propuestas que hicimos como Chile Vamos. Entonces yo les pido que cuando conversemos de nueva constitución, hagámoslo en serio, hagámoslo con propuestas. Nosotros tenemos propuestas. Sé que la diputada Fernández dice que también tiene una. Yo espero que el gobierno tenga la suya. Y si ustedes creen que es ilegítima la actual constitución, significa que los gobiernos anteriores también lo son, que se fundaron en esa constitución. Si ustedes creen que es ilegítima la actual constitución, significa que ustedes son ilegítimos en su poder. Y yo no creo que eso sea así. Discutamos ahora ya aquí, en el Congreso Nacional, donde hoy día está radicado el poder constituyente, cuál es esa reforma de constitución. Y veamos acá cuáles son las mejores propuestas. Veamos cuáles son las que solucionan o no solucionan los problemas de las personas. Y como bien decía el diputado, dejémonos de lado de los cantos de sirena porque ellos no existen. El canto de sirena de que una asamblea constituyente nos va a llevar al estado de nirvana, donde todo va a ser perfecto y vamos a solucionar todos nuestros problemas, no existe. Sí, sí lo dicen, y lo dicen acá y lo dicen varios. Por tanto, hagamos la propuesta en concreto. ¿Qué significa? ¿Cómo dividimos el poder? ¿Cómo hacemos que no haya un Estado capturado por unos pocos? ¿Cómo hacemos que no haya universidades estatales capturadas por unos pocos? ¿Cómo hacemos que se divida el poder? ¿Cómo hacemos que se divida el poder no solo en el centro del país, sino que a lo largo de todo el país? Discutamos esas cosas que son relevantes, discutamos sobre salud, sobre seguridad ciudadana, sobre los derechos de agua, que alguien decía acá, muy importante, sobre el derecho de propiedad, discutamos sobre él. Yo no tengo ningún problema, pero expongamos la verdad. Dejémonos de simplemente de tirar piedrazos frente a otro que piensa distinto a mí, simplemente porque supuestamente ahí voy a ganar mis votitos. Si hay algo que le preocupa a las personas hoy día en Chile, es que nosotros, quienes estamos encerrados acá, en esta comisión hoy día, en esta sesión hoy día, es que perdimos todo sentido de realidad con respecto a las personas. Y venir a cantarles y decirles poemas, que si que cambiamos la Constitución vamos a solucionar el problema del Transantiago, es una mentira absoluta. Por tanto, de una vez por todas, si tenemos propuestas en materia de educación, de salud, de vivienda, cómo crece la ciudad, cómo derribamos los muros de la inconsciencia entre unos y otros, del no conocimiento entre unos y otros, de la segregación, bueno, hagámoslo. Pero no sigamos diciendo que todo esto se pasa cuando hacemos una asamblea constituyente. Y yo espero del gobierno esa misma responsabilidad. Yo entiendo que al hacer esto, que necesitaban hacerlo por sus huestes políticas, pero ya llegó el tiempo final. Que nos digan cuál es la propuesta concreta del gobierno en su contenido de qué es lo que quiere cambiar. Y que ustedes nos digan qué es lo nuevo de la nueva Constitución, para que nos dejemos de piedrazo y pasemos de una vez por todas a hablar de las razones. Muchas gracias. Gracias, diputado Jaime Belolio. Solicito a los invitados en las tribunas guardar el debido silencio. Diputada Rubilar, en el tiempo de la bancada independiente, hasta por 4 minutos. Muchas gracias, le agradezco al diputado Belolio los minutos que me cedió. Por su intermedio, saludar al ministro Fernández, al ministro Izaguirre presente en la sala, y yo la verdad es que quisiera dedicar estos pocos minutos para hablar en esta materia al respecto de algo que, por ejemplo, vamos a discutir en unos pocos meses más como un seminario y una jornada temática de este Congreso Nacional. Un seminario que está hecho por las organizaciones sociales de los pacientes, de los enfermos, que se llama Derechos Humanos y Salud. Tiene que ver con la discusión de si este país debiera avanzar o no hacia una ley de enfermedades raras. Y esta es una discusión muy de fondo cuando uno habla de los cambios a la Constitución. Porque efectivamente nosotros tenemos una Constitución que lo que garantiza, y yo creo que el ministro Fernández lo sabe mejor que nadie, que entre comillas lo que garantiza es el derecho a elegir, el seguro. No garantiza, obviamente, ni el acceso, menos la salud propiamente tal, sino que, entre comillas, el derecho a salud entre un sistema asegurador privado y uno público. Un derecho a elección que es bastante limitado, porque obviamente que tiene que ver con los recursos que hay en el bolsillo para poder acceder. Sin embargo, dicho eso, y siendo muy partidaria de dar esta discusión de cómo podemos mejorar y cómo nuestra Carta Fundamental puede mejorar el acceso a la salud y podemos garantizar los derechos en ella,
También es cierto que hay que dar una discusión muy en el tenor de lo que planteaba el diputado Bellolo por su intermedio, presidente. Nosotros hoy día tenemos leyes que supuestamente garantizan cosas en materia de salud. Tenemos una ley auge, que se llamaba Acceso Universal Garantizado Explícito, que tuvimos que cambiar a GES porque nunca fue universal. Y hoy día nosotros tenemos, a pesar de que supuestamente está garantizado por ley, que tiene sanciones, que tiene recursos para comprarlo en otros lados, etcétera, tenemos más de 10.000 personas en lista de espera, a pesar de ser garantizado por ley. Tenemos una ley Ricarte Soto, que supuestamente las personas pueden acceder a medicamentos cuando sus enfermedades entran a esta ley. Quiero contarle por su intermedio, presidente. Diputada Rubilar, lamentablemente el tiempo se ha agotado, que le ha traspasado la Unión Demócrata Independiente. No, no es así. Aquí. Así que concluya el discurso en un minuto, con la anuencia de la sala, obviamente. Gracias, presidente. Voy a terminar en un minuto. Lamentablemente, por ejemplo, por su intermedio, presidente, al ministro, si un paciente tiene hipertensión pulmonar y no tiene ese tipo de hipertensión pulmonar y ese tipo de medicamento, tampoco tiene acceso. Tenemos dentro de la ley la posibilidad de ocupar las licencias obligatorias para licenciar medicamentos que permitirían mejorarle las condiciones, por ejemplo, pacientes con hepatitis C. Y a pesar de estar en la ley, no lo utilizamos. El Tribunal Constitucional dijo hace mucho rato que era inconstitucional la tabla de factores y no enviamos el proyecto de ley de ISAPRE ni tramitamos el proyecto de ley del presidente Piñera. Entonces, esta discusión es mucho más de fondo de si ponemos un derecho o acceso universal a la salud en una constitución o si realmente eso lo hacemos carne. Yo estoy completamente de acuerdo en hacer todo. Gracias, diputada Carla Rubilar. En el tiempo del Partido Socialista, que ha cedido los 4 minutos 53 al diputado Hugo Gutiérrez, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Para aprovechar el tiempo que nos ha regalado y agradezco el Partido Socialista, solo para decir lo siguiente. ¿Qué queremos? Queremos una democracia donde gobierne la mayoría. ¿Es tanto lo que estamos pidiendo? ¿Que la mayoría gobiernen? ¿Que no quedemos entregados a minorías que nos extorsionan permanentemente? ¿A una constitución que le prohíbe a los dirigentes sindicales, a los dirigentes gremiales ser candidatos parlamentarios? ¿Queremos seguir todavía en una constitución que cuando presentamos ese proyecto fue rechazado con los votos de la derecha? Y pedimos justamente a una parte importante de lo que hace la democracia en Chile, los dirigentes sociales, los dirigentes sindicales, los dirigentes gremiales, poder participar de la democracia. Queremos mantener esa constitución, queremos que la soberanía radique en el pueblo. Eso es lo que estamos pidiendo, y que sea el pueblo que se otorgue una nueva constitución. ¿Es tanto lo que estamos pidiendo? Eso es lo que no estamos pidiendo la constitución de China, ni de Cuba, ni ninguna. Estamos pidiendo una constitución que se otorgue a los chilenos y las chilenas. Eso es lo que estamos pidiendo, no estamos pidiendo más que eso. Y a eso se oponen. Queremos seguir todavía impidiéndole que la democracia ingrese a este Parlamento, que sigamos extorsionados por una minoría, como la minoría que rechazó que los dirigentes sociales, sindicales, vecinales puedan ser parte de una campaña y sean candidatos a parlamentarios. ¿No hay algo más inaudito que eso? Pero eso es la constitución que tenemos hoy. El mismo Lago, el presidente Lago en su momento, claro, festinó con la constitución que había conseguido, pero él mismo hace un tiempo atrás se retractó. ¿Y qué está diciendo? Incluso él ya está proponiendo una nueva constitución para el país. Él se dio cuenta que con el traspaso del tiempo no había logrado una nueva constitución para el país. ¿Por qué ese afán de mentir? Porque cuando se dice la verdad, esa media mentira. Efectivamente, el presidente Lago dijo en un principio, creyó haber alcanzado una nueva constitución, pero él mismo se retractó hace un tiempo atrás y está pidiendo una nueva constitución. Por eso cuando dicen, nos citan a Lago, al presidente Lago, en la parte pertinente, pero sin decir lo que está diciendo ahora, es engañar a la ciudadanía, es mentirle. ¿Por qué es eso? Las verdades a medias son mentiras. Y acá se nos viene a escamotear la verdad permanentemente. Nosotros estamos pidiendo una constitución política de la República, no hecha entre 4 puertas, entre 4 paredes, entre 4 personajes, como se hizo la Constitución del 80. Queremos una constitución que haga y se otorgue el pueblo de Chile. Eso estamos pidiendo. Y en eso está embarcado este gobierno, y por eso nosotros estamos comprometidos con el programa que nos ha diseñado en esta materia nuestro gobierno. Queremos una nueva constitución
Y el hecho que el gobierno se haya comprometido con otorgar una nueva constitución política, es una nueva constitución política para todos los chilenos y chilenas. No es para un solo sector, es para todos nosotros, para todos los que estamos aquí, los que estamos afuera, para todos los habitantes de este país. Queremos una vez por todas terminar con estos enclaves de poder de una minoría, de este miedo a la democracia, porque seamos sinceros, esta constitución, ¿qué es lo que garantiza? Que unos pocos gobiernen. Hay un miedo a la democracia. Acá necesitamos ventilar este país. La gente está excluida. Yo creo que un buen ejemplo es como cuando empezaba mis palabras. Dirigentes sindicales, dirigentes vecinales, excluidos de participar de un proceso electoral. ¿Por qué? Porque tienen miedo a la democracia. Ya la democracia no puede recaer sobre un concepto de nación. La democracia, la soberanía recae en el pueblo. Y el pueblo es el que tiene que resolver qué camino va a seguir. Y eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que estamos esperando. Que el pueblo alguna vez en su historia republicana se pronuncie y diga qué constitución quiere, cuáles son los pilares sobre los que se va a edificar esta democracia chilena. Y no que sean unos pocos iluminados, como también nombraban. Por eso iluminados siempre ha sido del mismo sector. Ahora queremos que una vez por todas sea el pueblo el que ilumine el camino para una nueva constitución política. Eso estamos pidiendo, no pedimos más. ¿Por qué no nos dan lo que estamos pidiendo? ¿Qué estamos pidiendo? Mucho. No estamos pidiendo la constitución de Cuba, no estamos pidiendo la constitución de China, estamos pidiendo una constitución hecha por el pueblo de Chile. Eso es lo que queremos, eso demandamos, eso exigimos. Y la vamos a exigir permanentemente. No vamos a cansar, no vamos a cesar de pedir que tengamos una constitución política hecha por el pueblo de Chile. Gracias. Gracias, diputado Gutiérrez. No habiendo más diputados inscritos, ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Me ha solicitado hacer uso de la palabra el ministro del Interior, Mario Fernández. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, honorables diputadas y diputados. Junto con agradecer por esta invitación, me permito felicitar a la Cámara de Diputados por la iniciativa de convocar a una sesión especial para tratar el proceso constituyente implementado por el gobierno de la presidenta Bachelet. Se trata de un tema de la mayor importancia nacional. Porque la verdad, señor presidente, es que Chile necesita una nueva constitución. Y las chilenas y los chilenos nos merecemos una nueva constitución, como enfáticamente lo señaló el programa de gobierno en octubre del año 2013. En los 3 años y medio transcurridos desde entonces, esa afirmación de la entonces candidata Bachelet ha cobrado una mayor vigencia y solidez y ha dejado su sello visionario. Así lo han demostrado los hechos del devenir nacional y la propia actividad legislativa de este Parlamento. Los escándalos de corrupción que han sacudido a las instituciones públicas y privadas en los últimos años han dejado en evidencia la carencia de instituciones jurídicas modernas, encuadradas en un marco constitucional coherente y acorde con los tiempos que vivimos. Lo mismo ha sucedido con el debate y la tramitación de las reformas tributaria o laboral, de la educación o de los gobiernos regionales, o las dificultades para regular los procesos eleccionarios, los partidos políticos, los conflictos de interés o los derechos de los consumidores. En cada una de esas materias y en otras tantas se han advertido las precariedades, confusiones y vacíos constitucionales originados en un texto jurídicamente viciado en su origen y alterado en su contenido, con más de 250 modificaciones en menos de 4 décadas de vigencia. En verdad, es cierto que son 37 leyes modificatorias, pero dentro de ellas, como aquí se ha dicho, hay más de 250 alteraciones a los distintos artículos. Por lo tanto, estamos ante la peculiaridad de que hay más de doble modificaciones de artículos en la Constitución. Entonces,
Incluso solo por eso, Chile necesita una nueva Constitución, acorde con su vocación democrática, acorde con su nivel de desarrollo socioeconómico, acorde con las aspiraciones de su pueblo para vivir dignamente con sus derechos garantizados en paz y en libertad. Una Constitución abierta al futuro, no atrincherada en el pasado. Una Constitución en que los derechos y los deberes se encuentren establecidos en un equilibrio armónico. Una Constitución dotada de un Estado de Derecho en que cada órgano y autoridad tenga dispuestas sus atribuciones y competencias claramente, dejando los conflictos y contiendas mutuas a la excepcionalidad y no al diario vivir como ocurre hoy en día con las contiendas de competencia entre órganos y autoridades. O sea, lo digo con todas sus letras y desde lo más profundo de mis convicciones y con todo el respaldo del Gobierno, una Constitución de todos y para todos, de todos y para todos. Por eso la presidenta Bachelet señaló que esa nueva Constitución debía ser elaborada mediante un proceso democrático, institucional y participativo, porque esas tres dimensiones abarcan las exigencias de legitimidad y de calidad que la nueva Carta debe cumplir para que su vigencia sea dilatada en el tiempo y estable en su funcionamiento. El Gobierno ha sido consecuente en cumplir paso a paso con ese encargo ciudadano, como lo describirá mi colega el ministro Izaguirre en esta sesión. El 16 de enero pasado, la presidenta Bachelet recibió solemnemente de parte del Consejo Ciudadano de Observadores y del Comité de Sistematización las bases ciudadanas del proceso constituyente con las opiniones de más de 200.000 personas entregadas en 9.000 instancias de discusión. Yo quisiera, señor presidente, por su intermedio, señalarle a los honorables diputadas y diputados, claro, es cierto, 200.000 personas en el universo total de los habitantes de Chile es poco, pero es mucho más, infinitamente mucho más, de las docenas o de los grupos pequeños de personas que elaboraron nuestras constituciones a lo largo de toda nuestra historia. Y eso tiene un enorme significado. La presidenta resumió la importancia en ese acto de enero con estas palabras. Hoy concluimos el proceso de participación que nos permitió recoger en todo el territorio los valores, derechos, deberes e instituciones que los ciudadanos quieren que definan nuestra Carta Común. Cierre de comillas. Corresponde ahora, señor presidente, entrar en la dimensión institucional del proceso constituyente, o una frase de debate, definido como aquella en que, comillas, la Presidenta de la República y el Congreso Nacional deberán concordar criterios que permitan dar cauce constitucional y legal al proceso de cambio y que permitan la expresión de la real voluntad popular en el sentido de los cambios. Una nueva Constitución, y este inicio de la fase institucional del proceso constituyente se verificará en la primera quincena de abril con el envío por parte de la Presidenta de la República de un proyecto de reforma constitucional para reformar el capítulo 15 de la Carta. Una nueva Constitución supone una nueva modalidad para su aprobación, distinta a la prevista en la Constitución que se reforma. Para ello, la Presidenta de la República enviará al Congreso Nacional esta iniciativa. El Gobierno confía en la visión histórica del Parlamento, que tiene el Parlamento, para recibir y discutir esta iniciativa. No se trata de abdicar a las atribuciones de las que está dotado el Parlamento, sino de ampliar la facultad de aprobar una nueva Constitución a una instancia que representa al país solo y específicamente para esta tarea, para la tarea de debatir
un nuevo texto constitucional, que por cierto será aquel que envíe la Presidenta de la República en su momento al Parlamento Nacional, a esta nueva instancia que resolverá esta situación. La dimensión democrática de una nueva Constitución se alcanzará cuando confluyan sus dimensiones participativas e institucionales. Será una Constitución proveniente del pueblo y aprobada por una instancia representativa para ese fin. Se cumplirá así la máxima de Lincoln: del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. El gobierno de la presidenta Bachelet está muy consciente de la envergadura de este histórico paso. Nos asiste la más profunda convicción que en una nueva Constitución reside en gran parte la capacidad de Chile para enfrentar bien su futuro. Un texto legal en sí mismo, como ya se ha dicho acá, señor presidente, no es la panacea para todos los problemas, pero un texto legal deficitario como el que tenemos puede ser causa y evidencia de esos problemas. Todas las democracias estables y desarrolladas del mundo están dotadas de constituciones legítimas y adaptables a los tiempos. Su estabilidad no reside en las prohibiciones, sino en la confianza que sus habitantes expresan al respetarlas. Ese deberá ser el gran ejemplo para afrontar el desafío que tenemos por delante. Señor presidente, honorable Cámara, repito, la Presidenta de la República enviará un proyecto de reforma al capítulo 15 de la Constitución durante la primera quincena del mes de abril. Será la instancia que el Congreso apruebe a raíz de esta iniciativa la que debatirá el proyecto de reforma constitucional que la Presidenta en su contenido enviará a esa instancia. Toda Constitución, señor Presidente, honorable Cámara, toda Constitución democrática limita el poder y garantiza el orden mediante el imperio del derecho, pero por sobre todo proporciona la libertad para que el ser humano se despliegue plenamente en toda su dignidad y en todos sus derechos, viviendo en paz con sus semejantes. Asumamos el desafío de darnos nuestra propia ley fundamental, libre y soberanamente, para que todos la reconozcamos como vigente y legítima. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Hay un proyecto de resolución que ha sido presentado. Le voy a pedir al señor secretario. Se escuchan voces, no sé de dónde, pero nadie pide la palabra. Muy bien, muy bien. Se siguen escuchando voces en el horizonte, en alguna parte, pero nadie pide la palabra. El proyecto de resolución está presentado por la diputada Maya Fernández, la diputada Carol Cariola, el diputado Giorgio Jackson, Roberto Poblete, Daniel Melo, Leonardo Soto, Guillermo Tellier, Marcelo Chilling, Manuel Monsalve y Daniel Núñez. En su parte resolutiva, este proyecto señala lo siguiente. La Cámara de Diputados acuerda solicitar al Gobierno que haga efectivo en el menor tiempo posible el envío del proyecto de reforma constitucional del capítulo 15 de la Constitución Política de la República, que permita bajar el quórum de la decisión por el mecanismo y que se considere el plebiscito como salida en caso de que no se llegue a un acuerdo. En segundo término, para una deliberación de esta naturaleza, el Congreso debe asegurar en forma debida los principios de transparencia, participación ciudadana y capacidad técnica, y así estar a la altura de las exigencias de un debate constitucional abierto y consistente como lo requiere la ciudadanía de este país. Para ello es necesario que se pongan plazos explícitos para poder avanzar en esta importante tarea. En tercer término, señalan que con el tal propósito el Congreso deberá abrir espacios a la ciudadanía como actores protagónicos en todas las etapas del proceso constituyente, tanto en el mecanismo de cambio como en su contenido, al manifestar sus diversas opiniones reflejando sus necesidades e intereses. En cuanto a término, solicitar, cuando sea pertinente, que el sistema de la Biblioteca del Congreso Nacional ponga a disposición de una manera pedagógica y de fácil acceso los recursos que pueda disponer para mejorar la información que disponga la ciudadanía sobre las diversas alternativas
del mecanismo de cambio constitucional. Y finalmente llamar al Congreso, en consideración al momento histórico en que nos encontramos, a definir el mecanismo más democrático para que Chile tenga una nueva Constitución. En votación. ¿Se tocaron los timbres? Sí. Sí, por mucho tiempo. ¿Qué cosa, grupo? No hay ningún doctor que sea... Juan. Cristina. Votación. ¿Han votado todas y todos? Listo, falta Mesa. Tranquilo, diputado Mesa, no voy a tener un accidente ahí. Ya, listo. Muy bien. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 34 votos, 20 en contra, 11 abstenciones. Aprobado. Gran respaldo en el Congreso Nacional, ¿ah? Gran respaldo en el... Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Al término de esta jornada se aprobó una resolución que solicita al Gobierno enviar a la brevedad la reforma al capítulo 15 de la Constitución Política que permita bajar el quórum de aprobación y que considere el plebiscito como salida en caso que no se llegue a un acuerdo. El texto indica que para ello el Congreso debe asegurar los principios de transparencia, participación ciudadana y capacidad técnica. Lo que venía a continuación de todo el itinerario constituyente es presentar un proyecto de ley para modificar la Constitución, una reforma del capítulo 15, que permita establecer mecanismos para un cambio constitucional. Y en ese sentido, el ministro de Interior ha anunciado que la primera quincena de abril ingresaría el proyecto, lo cual es muy buena noticia. Y si bien se requiere, y lo planteé, un quórum muy alto de aprobación de los diputados, en caso de no lograrse, creo que es importante que se envíe un proyecto de plebiscito que permita a la ciudadanía, a través de un referéndum, determinar bajo qué mecanismo quiere su nueva Constitución. No dejar afuera a nadie. Yo lo que he dicho es que la Constitución no es de unos o de otros, es de todas y de todos. Los que pensamos similares, los que pensamos distintos. La única forma que tengamos una Constitución democrática es que todos nos sintamos parte del proceso, y eso es lo que se busca. La iniciativa parlamentaria también subraya que el Poder Legislativo debe abrir espacios a la ciudadanía como actor protagónico en todas las etapas del proceso constituyente, tanto en el mecanismo de cambio como en su contenido. Junto con ello se plantea solicitar, cuando sea pertinente, que la Biblioteca del Congreso Nacional ponga a disposición de una manera pedagógica y fácil los recursos de que dispone para mejorar la información a la ciudadanía. Yo la verdad que quedo con un gusto amargo después de esta sesión. La verdad es que uno ve a un grupo de parlamentarios de la nueva mayoría ensimismados en la idea de una asamblea constituyente en que algunos plantean que quieren hacer una nueva casa, como dicen ellos, pero en esa casa no cabe gente que no piense como ellos. Yo creo que por supuesto podemos discutir sobre cuáles son los cambios a la Constitución. De hecho ellos dicen que quieren hacer una nueva. La pregunta es ¿qué es lo que haría nueva la actual Constitución? ¿Qué cosas le cambiarían? Y en concreto no lo sabemos. De hecho, la actual Constitución tiene la firma de Ricardo Lagos. Se han modificado en 37 reformas a la Constitución, más de 300 cambios, algunos menores y otros que son mayores. Es decir, todos los artículos de la Constitución han sufrido modificaciones desde el año 90 a la fecha. Buscar lo justo, buscar el bien común, no es solamente mirar a aquellos que se manifiestan. En este caso, algunos se manifestaron. ¿Hay que tomarlos en consideración? Por supuesto que sí. Pero no puede ser lo único que se tome en consideración. Entonces, yo le pediría que tomáramos eso, pero que a la vez ellos mismos vinieran con propuestas de qué es lo que haría la nueva Constitución y cuál sería el modelo de desarrollo que a ellos les gustaría, para que comparemos. ¿Cuál es el país que a ellos les gustaría que nos asemejáramos? Entonces que tengamos un debate sincero frente a la gente. Finalmente, la resolución que registró 34 votos a favor, 20 en contra y 11 abstenciones hace un llamado al Congreso Nacional en consideración al momento histórico en el que se encuentra el país a definir el mecanismo más democrático para que Chile tenga una nueva Constitución.